seguimos conversando con el viceministro de Economía, Carlos Javier Charotti. Javier, en términos de lo que sería el panorama de cara al segundo semestre del año, viendo los resultados preliminares y lo que estuvimos comentando también de las perspectivas para el segundo trimestre, ¿cómo están viendo desde el gobierno lo que sería la segunda mitad del año? Ya estamos bastante cerca en realidad. Sería todavía de una dinámica importante. Entiendo que dentro del entorno doméstico hay muy pocos factores de riesgo y también en el escenario internacional los riesgos se están moderando. Eso entiendo que son buenas noticias para la economía paraguaya. Totalmente, Eduardo. Como te había mencionado anteriormente, siempre se tiene un balance de riesgo de factores que pueden hacer subir el número de crecimiento o bajar. Eh, Nosotros creemos que está bastante balanceado ese escenario de riesgo y estamos muy optimistas de nuestra tasa de crecimiento. Realmente hay muchas potenciales buenas noticias para el segundo semestre, entonces realmente creemos de que, como anunció el ministro, que el crecimiento económico inclusive podría estar por encima de lo proyectado. Javier, en términos de ese balance que estuviste hablando anteriormente, del equilibrio entre sectores de la economía paraguaya, también es una buena noticia que los sectores secundario y terciario, que son los que ¿Sí? generan también mayor cantidad de empleo en nuestro país, tengan estas perspectivas positivas y estos resultados primarios positivos, porque eso hace de que, en cierto modo, la economía se sienta diferente, ¿verdad? Evidentemente el sector primario tiene mucho peso y relevancia, pero el efecto derrame tal vez es inferior cuando se tiene un crecimiento muy fuerte del sector primario y no tanto de otros sectores. Tal vez en el día a día no se siente tanto, pero en una situación inversa sí hay mucho movimiento económico cuando se tiene una dinámica positiva de los sectores secundario y terciario. No, totalmente. Y eso, pues, por ejemplo, lo que te comentaba hace rato es sumamente importante de que gran parte del empleo generado fue empleo asalariado privado. Entonces, el motor de crecimiento económico siempre tiene que ser el sector privado, o el sector privado el que va a generar los empleos realmente. Y eso es lo que estamos observando en los datos, una generación de empleo bastante importante del sector privado asalariado. Este tipo de empleo es sumamente atrayente porque genera no solamente oportunidades profesionales, desarrollo a las personas, sino también un sistema de pensión, que lo cual es algo sumamente importante para todos los trabajadores. Entonces, este tipo de empleo es realmente el empleo que uno quiere generar en la economía y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y este tipo de empleo se generó principalmente en las industrias y en el sector servicio. Cuando el motor de crecimiento es el sector privado, realmente podemos mantener ese crecimiento y puede ser sostenible en el tiempo, así que creo que vamos por buen camino y los datos que venimos recibiendo confirman las proyecciones que había realizado el BCP para el 2024 de este crecimiento mucho más balanceado y de la mano del sector privado. La inflación también en cierto modo está ayudando, Javier. Se tiene una presión de las frutas y verduras, eso es innegable, pero desde el Banco Central también aseguran que es una cuestión transitoria y que los indicadores sin rubros volátiles inclusive tienden a la baja. Se tiene también un panorama positivo en cuanto a precios que ayuda a equilibrar a la economía. No, totalmente. Siempre es importante crecer de una forma en donde todos los sectores tengan una contribución positiva en el crecimiento, pero todo esto condicionado a tener una inflación eh, estable, predecible, y creo que el Paraguay se ha caracterizado siempre por tener una inflación controlada cerca de la meta. En ese sentido, el Banco Central fue capaz nuevamente de hacer converger la inflación con bastante rapidez a los niveles cercanos a la meta. Entonces, creemos que el 2024 vamos a continuar con la misma trayectoria. Hay siempre componentes transitorios que pueden hacer que la inflación suba o algunos precios relativos cambien, pero son cuestiones meramente transitorias, a veces pequeños shocks de ofertas de productos muy específicos que hacen que su precio cambie, como fue el caso que estabas comentando, pero son cuestiones transitorias.
y que lo que básicamente provocan es un cambio en los precios relativo a los demás precios de la economía. No son cosas que tengan que preocuparnos o que sean factores de riesgo que puedan hacer que la inflación no llegue a la meta. Son cuestiones meramente transitorias. Javier, desde el punto de vista de las reformas y los planes de gobierno también para lo que resta del año, cabe recordar de que se encararon procesos sumamente importantes para nuestro país, el tema de jubilaciones y pensiones, el tema del servicio civil, entiendo que todavía está siendo estudiado e impulsado. ¿Cuáles son las cuestiones principales que se van a estar encaminando y cuáles son los desafíos en términos a estos planes que son liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, realmente tuvimos una agenda de reforma bastante ambiciosa que se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado. Eh, Creo que ya hemos pasado entre 7 o 8 proyectos de ley con la ley de estructura del Estado, que creo que fue aprobada ayer o esta semana por el Congreso y seguramente ya, o sea, es una ley adicional. Y la agenda de reformas sigue. Tenemos aún una lista importante de reformas que queremos ir implementando. La del servicio civil es algo sumamente importante para brindar una carrera y reivindicar a los funcionarios públicos, pero también para brindar eficiencia, transparencia a una carrera en el sector público, ordenar un poco. Pero también tenemos otros proyectos de ley que a medida que vamos encontrando espacios seguramente van a ir apareciendo, como por ejemplo la de que veníamos discutiendo bastante de la ley de APPs. Entonces, tenemos otros proyectos que seguramente van a ir saliendo en su debido tiempo, y vamos a continuar con las reformas a fin de que podamos seguir asegurando los niveles de crecimiento que tenemos, e ir mejorando los niveles de eficiencia que tenemos dentro del sector público. Y el panorama en cuanto a la convergencia fiscal también continúa con base en lo que fue el plan de gobierno, ¿verdad? Los números vienen positivos en cuanto a ese indicador también. Realmente el comportamiento de los ingresos tributarios viene bastante bien, inclusive con crecimientos positivos todos los meses, superando las metas que internamente tenemos, así que realmente los números de ingresos tributarios vienen de acuerdo a lo planeado. Eh, todo un éxito en la creación de la DENIT. El equipo de Oscar Orué está trabajando de forma fantástica y presenta números realmente bastante buenos. La convergencia fiscal está asegurada, tenemos un compromiso total de que esa convergencia se debe cumplir. Eso nos permite estabilizar los niveles de la deuda sobre el PIB y realmente creemos que no vemos ningún factor de riesgo para que esa convergencia no se cumpla. Así que los números vienen bastante bien, y estamos trabajando para seguir eh, ese proceso de convergencia y lograr lo antes posible. Puntualmente en lo que es la parte de jubilaciones y pensiones, Javier, desde el gobierno no ven que este proceso para ir alineando la ley de la superintendencia de jubilaciones y pensiones está tardando un poquitito. Yo entiendo de que es un proceso en cierto modo burocrático que tarda, pero la urgencia de ir encaminando las cuestiones relacionadas a la superintendencia creo que es innegable también. ¿Cómo están viendo este proceso, Javier? ¿Formaría parte de las prioridades también del gobierno para esta segunda mitad del año? De hecho, que un tema en el que trabajamos diariamente, eh, fue una de las prioridades que tenemos en el día a día, de seguir avanzando en crear la estructura que necesita la superintendencia. Es un trabajo bastante arduo, hay varias decisiones que tomar, entonces nosotros estamos trabajando bastante, también está la conformación del consejo, así que hay varios pasos todavía que se están realizando, y es una de las prioridades y realmente ocupamos una parte bastante importante de nuestro tiempo en avanzar en lo que sería la superintendencia de pensiones.
Sobre todo el tema caja fiscal, Javier, entiendo que podría estar causando cierta preocupación. En realidad es una cuestión que siempre causa preocupación teniendo en cuenta los resultados y el hecho de que se tienen que invertir recursos estatales que tal vez podrían destinarse a otros menesteres para ir equilibrando los números de la caja, ¿verdad? A lo que voy es que son cuestiones urgentes que se tienen que ir solucionando ya para ir equilibrando cuestiones relacionadas al sistema de jubilaciones y pensiones. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son cuestiones que son sumamente importantes y que en su debido tiempo se van a estar presentando seguramente las alternativas de solución. Es un problema que viene hace varios años, así que realmente necesita medidas que se deban de tomar y estamos trabajando también en eso, así que seguramente en su debido tiempo vamos a estar comentando las propuestas que tenemos, siempre cuidando a la ciudadanía, a los aportantes, al sistema, a todos. Javier, mencionaste el tema de las alianzas público-privadas. Es una herramienta que en otros países de la región tal vez tiene mayor utilización y es una herramienta interesante desde la teoría para ir avanzando, sobre todo en infraestructura, e ir liberando un poquitito la carga sobre las finanzas públicas. Sin embargo, en Paraguay hubo algunos proyectos, pero tal vez no tanto despegue desde que esta herramienta está habilitada. ¿Cómo están encarando esto desde el gobierno? ¿Se tiene la necesidad de impulsar esto para ir encontrando esos espacios también, Javier? ¿Cuál es el proceso, el camino que están atravesando y cómo podría ir avanzando también esto de cara a los próximos meses o próximos años? Y mira, Eduardo, siempre que se piensa, nosotros creemos que la convergencia fiscal es algo que tenemos un firme compromiso de lograrlo, pero a la vez también reconocemos que tenemos que hacer muchas obras de infraestructura para que nuestro país siga acortando las brechas que tiene en infraestructura, agua, saneamiento. Entonces, realmente necesitamos canalizar recursos del sector privado a ciertas obras de infraestructura que consideramos que son claves. En ese sentido, tenemos que generar los incentivos para que estos recursos puedan ser invertidos en obras que son consideradas claves. La ley de APP es un instrumento con el cual podemos lograr ese objetivo y las reformas básicamente son las de promover los incentivos necesarios para poder lograr esto. Eh, Siempre en un proceso de cambio se discute con todos los actores que van a ser involucrados de manera a consensuar un proyecto de ley que favorezca al país y que nos permita cerrar estas brechas de infraestructura que tenemos actualmente. Ustedes Así tienen que una muy evaluación, pronto Javier, también. discúlpame, ustedes tienen una evaluación de cuál sería el punto principal que hace que de repente no haya habido de un tiempo a esta parte tantos proyectos de alianza público-privada. ¿Hay una cuestión en particular o un par de cuestiones en particulares que hacen de que esto no haya tenido tanto despegue? Sí, totalmente, son procesos, ¿verdad? Son procesos que uno empieza y va aprendiendo por el camino, va conversando con los actores, se van encontrando cuáles son los puntos que de repente hacen de que cierto tipo de inversiones no sean atractivos. También funciona, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, la Ruta uno se está yendo por una APP, entonces existen proyectos, pero obviamente nos gustaría tener proyectos APP para escuelas, para hospitales, también proyectos APP hacia obras de infraestructura que tengan un impacto social más grande en ese sentido. Tenemos que adecuar los incentivos que tenemos hoy en día para poder lograr eso, ¿verdad? En eso estamos trabajando, tenemos un proyecto ya prácticamente cerrado, estamos discutiendo a ver las implicancias que tendría esto. Nosotros normalmente nos llevamos nuestros tiempos en estudiar los impactos y las consecuencias que tendrían nuestros proyectos de ley sobre el país. Entonces, una vez que estamos seguros de que el impacto va a ser positivo, bueno, damos a conocer a la ciudadanía y a todos los proyectos que tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que el de ABP muy pronto va a estar ya o va a ser público.
Javier, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Estamos nosotros siempre expectantes de las novedades que van surgiendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que esperamos contar nuevamente con tu participación en este espacio para ir analizando la economía y viendo también los planes del gobierno. Igualmente, Eduardo, muy contento de estar en tu programa y siempre a las órdenes.